Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad veremos química atmosférica, el ozono estratosférico, su ciclo de formación y eliminación, conocido como ciclo de Chapman. Mi nombre es José y comenzamos. La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea y protege a la Tierra. Se divide en varias capas definidas por cambio de temperatura que se producen con la altitud, como vemos en la imagen. Y entre estas capas existen zonas de transición denominadas pausa. La primera capa se denomina troposfera, como vemos a continuación en la imagen, y comprende de la superficie hasta los 10-12 kilómetros de altitud. En esta capa se producen los movimientos de las masas de aire y además hay una relativa abundancia de agua. En esta zona se producen los fenómenos meteorológicos como ser lluvias, vientos, tormentas, y en la misma es la que tiene mayor densidad, ya que contiene la mayor parte de la masa total de la atmósfera, y como observamos en la imagen, la temperatura desciende con la altura. Cuando llegamos aproximadamente a los 12-15 kilómetros de altura, vamos a observar que la temperatura se mantiene constante y en esta se encuentra una capa de transición o pausa denominada tropopausa, que es el límite superior de la presencia de vapor de agua. Más arriba ya el aire es completamente seco. La siguiente capa, vamos a indicar ahí, se denomina estratosfera, que llega hasta los 50 kilómetros de altitud y es una zona calma y está compuesta por nitrógeno, oxígeno y ozono. La temperatura, como observamos, del aire aumenta con la altitud. Esto se debe a las reacciones exotérmicas, es decir, que liberan calor provocada por la radiación ultravioleta con el ozono. A continuación encontramos la mesósfera, que se extiende de los 50 hasta los 80 kilómetros sobre el nivel del mar. En la misma, la temperatura disminuye a medida que aumenta la altitud, como observamos en la imagen, alcanzando temperaturas inferiores a los menos 80 grados centígrados. En esta capa hay una mayor presencia de gases ligeros y en esta región es donde los meteoritos se desintegran. Por encima de los 80 kilómetros de altitud encontramos la cuarta capa denominada termósfera. En esta capa los rayos X, los rayos gamma y los rayos ultravioleta hacen que las moléculas y los átomos se ionicen, incrementando la temperatura, como observamos ahí en la imagen, y debido a esta particularidad, la termósfera también es conocida como ionósfera. Las partículas ionizadas que se generan en esta capa son las responsables de que las ondas de radio se reflejen y regresen a la Tierra. En esta capa también se producen las auroras boreales y finalmente tenemos una quinta capa denominada exósfera por encima de la termósfera. En la estratosfera, entre los 15 y 35 kilómetros de altitud, hay una mayor concentración de ozono, como se observa en la figura, formando la llamada capa de ozono, que cumple funciones importantes ya que absorbe radiaciones de ultravioleta de alta energía que son nocivas, lo cual es fundamental ya que permite la vida sobre el planeta Tierra. El ozono, como se observa en la imagen, es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Se trata de un gas de color azul claro en condiciones normales, de olor picante y se percibe aún a bajas concentraciones. Esta molécula es inestable y es muy oxidante. A altas concentraciones es tóxica. La concentración del ozono en la estratosfera se mide en unidad Dobson, como vemos a continuación, y una unidad Dobson equivale a una capa de 0,01 milímetros de espesor a la presión normal, es decir, de una atmósfera, y a 0 grados centígrados de temperatura. La concentración de ozono en la estratosfera oscila entre 200 y 400 unidades Dobson, y, por ejemplo, si el ozono se comprime y formara una capa de 3 milímetros de espesor, entonces se tendría 300 unidades de ozono. Esta unidad recibió su nombre en honor a Gordon Dobson, uno de los primeros científicos que investigó el ozono atmosférico entre los años 1920 y 1960 y aparte construyó el primer instrumento para medir el ozono total desde el suelo. La radiación solar comprende un amplio rango de longitudes de ondas que van desde el infrarrojo, visible y ultravioleta. Como podremos observar acá, a mayor longitud de onda, acá vamos a tener menor energía, mientras que su longitud de onda disminuye, vamos a observar que mayor es su energía.
En el caso de la radiación ultravioleta podemos ver que se clasifica en tres tipos: radiación ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C, siendo las de mayor energía la ultravioleta C y la ultravioleta B. Entonces, recordemos que a mayor longitud de onda, menor es su energía, mientras que al tener menor longitud de onda, que en el caso de la C y la B, son de mayor energía. En esta imagen podremos observar que cuando las radiaciones ultravioleta A, B y C llegan a la atmósfera, vamos a observar que la radiación ultravioleta C, que tiene mucha energía, es absorbida en la capa de ozono, principalmente por el oxígeno y el ozono, por lo tanto no llega a la superficie terrestre. Gran parte de la radiación ultravioleta B es absorbida por el ozono y solo la radiación ultravioleta A es la que llega a la superficie de la Tierra. Entonces podemos ver que la capa estratosférica de ozono va a absorber la radiación que es más dañina antes de alcanzar la superficie de la Tierra. La concentración del ozono varía en forma natural a lo largo del día y con la estación del año, oscilando, como vimos, entre 200 y 400 unidades Dobson. Además, el ozono, como podemos ver en la imagen, no se encuentra distribuido uniformemente en la Tierra, ya que su concentración es menor en el ecuador y es mayor en los polos. Esto se debe a que los vientos de la estratosfera llevan el ozono desde los trópicos hacia los polos en el otoño e invierno, registrándose los menores valores de ozono en los trópicos y en el Ecuador. El ozono en la estratosfera se forma y se destruye naturalmente mediante un ciclo denominado ciclo de Chapman, quien explicó en 1930 la presencia del ozono en la estratosfera mediante reacciones de formación y eliminación. A continuación veremos el proceso de formación del ozono, el cual se origina en la estratosfera a partir de moléculas de oxígeno que se encuentran en esta capa y de la radiación solar. Cuando los rayos ultravioleta inciden sobre las moléculas de oxígeno, se produce lo que se conoce como fotodisociación, originando átomos de oxígeno libres, como vemos ahí a continuación. Esta radiación ultravioleta es de alta energía, correspondiente a ultravioleta C y ultravioleta B. Estos átomos de oxígeno libres que se originan son reactivos y reaccionan rápidamente con moléculas de oxígeno que se encuentran en esta capa, originando el ozono. Entonces vemos que en este proceso, en este mecanismo, se origina el ozono en la estratosfera. Ahora veremos las ecuaciones implicadas en el ciclo de formación del ozono estratosférico. Como observamos, las moléculas de oxígeno reciben la radiación ultravioleta y se produce la fotodisociación, liberándose dos átomos de oxígeno. Luego, estos átomos de oxígeno reaccionan cada uno con una molécula de oxígeno y se forma el ozono estratosférico. Entonces, vamos a tener en cuenta acá que esta reacción es exotérmica, es decir, se libera calor, es razón por la cual en la estratosfera vamos a observar que hay un incremento de la temperatura. Y en muchos libros se indica esta liberación de calor es mediada por un tercer cuerpo, indicado como cuerpo M, que puede ser una molécula de oxígeno, molécula de nitrógeno. Y en el caso acá, si nosotros tenemos que tener en cuenta las cantidades, vemos que acá decimos que cada átomo de oxígeno reacciona con una molécula de oxígeno, pero en realidad se forman dos átomos de oxígeno. Entonces, para tener en cuenta bien las cantidades, vamos a multiplicar por un coeficiente 2 cada una de estas ecuaciones, y de esta manera tendremos las mismas cantidades. Y vemos acá, simplificamos dos átomos de oxígeno, y si nosotros hacemos el balance neto de la ecuación, vamos a ver que se forma ozono a partir de la molécula de oxígeno, y vamos a ver que en realidad son tres moléculas de oxígeno, porque acá tenemos una molécula con estas dos moléculas, serían tres moléculas de oxígeno, dan en lugar la formación de dos moléculas de ozono. Esta reacción de formación va a depender de la radiación ultravioleta, se forma constantemente durante el día, y también va a depender de la concentración de átomos y moléculas de oxígeno a una determinada altitud. Una vez originado las moléculas de ozono en la estratosfera, estas sufren un proceso de destrucción en el cual absorben la radiación ultravioleta de alta energía, en este caso de la región B y remanente de la C,
en el cual se produce un proceso de fotodisociación, en el cual por un lado se liberan moléculas de oxígeno y por otro lado átomos de oxígeno. Como observamos ahí en la animación, estos átomos de oxígeno, como mencionamos, son muy reactivos y pueden reaccionar nuevamente con las moléculas de ozono que están ya formadas en la estratosfera, y estas especies colisionan entre sí, reaccionan y van a liberarse moléculas de oxígeno. Entonces, si escribimos las ecuaciones químicas de este proceso, vamos a observar que el ozono recibe la radiación ultravioleta, como mencionamos, y se libera moléculas de oxígeno por un lado y átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno, como dijimos, chocan con las moléculas de ozono ya formadas en la estratosfera y se liberan dos moléculas de oxígeno. Entonces vamos a ver que también es mediado por un cuerpo que va a absorber este calor. Esta reacción se trata de una reacción lenta. Esta reacción es lenta es debido a que no todas las colisiones son suficientemente energéticas para dar lugar a la reacción, y por otro lado, esta especie, como observamos, del átomo de oxígeno que se produce en la estratosfera pueden reaccionar con las moléculas de oxígeno para formar el ozono por un lado, pero por otro lado pueden participar en esta reacción reaccionando con el ozono para destruirlas. Si hacemos un balance neto de esto, vamos a observar que vamos a sustituir ahí, vamos a simplificar y vamos a ver que por dos moléculas de ozono que se rompen o se destruyen, se originan tres moléculas de oxígeno. Entonces, este ciclo de Chapman, como mencionamos, el ciclo de formación y de destrucción del ozono en la estratosfera, es un proceso que mantiene constante la concentración del ozono en esta región, siendo la vida media de una molécula de ozono a 30 kilómetros de altura, más o menos de media hora aproximadamente, y en este caso la reacción lenta puede acelerarse por la presencia de algunos catalizadores que van a destruir la capa de ozono. Esto lo veremos en la siguiente parte. De esta manera llegamos al final. Espero que le haya sido útil la información, se haya comprendido el ciclo de Chapman. No se olviden de dejarme un like si les gustó el video, de suscribir, hacer un comentario. Nos vemos la próxima. Saludos, suerte en los estudios.